de su corazón. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a recordar un poco el concepto básico, ¿no? Porque lo que estamos estudiando es sobre todo lo que es un siervo y cada característica de un siervo, ¿no? Entonces vamos a recordar, ¿qué es un siervo? Pues, ¿qué es un siervo? Aparte del animalito con cuernos. Un siervo es un esclavo. Es la traducción del término griego doulos, que significa aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo, un esclavo, ¿no? Bajo la ley romana, un siervo es considerado propiedad personal del amo. Esencialmente, estos esclavos pues no tienen derechos y pueden ser incluso asesinados con impunidad de parte de sus propietarios. Pero cuando vamos al hebreo, la palabra hebrea para siervo es ebed, y esto tiene una connotación similar, pero con una diferencia. La ley mosaica permitía a una persona convertirse voluntariamente en un esclavo si se encontraba en apuros. Por ejemplo, en Éxodo 21:5 en adelante dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor le traerá ante los jueces, le llevará a la puerta o al quicial y su señor le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Es decir, le hará una marca para que le reconozcan como esclavo, como siervo. Entonces eso era una opción también en la que daba la ley para alguna persona que no quisiera dejar ese tipo de vida. Tal vez porque le han tratado bien o porque no tiene otra cosa que hacer. Y muchas veces quedar en la calle era peor que seguir siendo el siervo de otra persona. Entonces la ley permitía esta salida como una opción, ¿no? Que hasta cierto punto no estaba mal, porque si luego te ves en la calle, ¿qué haces? Si durante tu periodo de esclavo has tenido una mujer, has tenido hijos, pero luego a ti te dejan libre, pero tu mujer y tu hijo siguen siendo esclavos, propiedad del dueño, y tú te tienes que ir, pues igual te conviene más quedarte con ellos. Entonces, la ley te permitía eso. Pero además también, si tú tenías deudas y no podías pagarlas, también te podías ofrecer como esclavo para pagar esas deudas, ¿no? Lo podías hacer voluntariamente o también la ley te podía llevar a ese punto, ¿no? De tener que convertirte en esclavo para pagar tus deudas. Ahora, durante el tiempo de Jesús, ¿no? Y la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, había muchísimos esclavos en la sociedad. Un tercio de la población por lo menos era esclava y otro tercio de la población había sido esclava. Entonces era normal trabajar con personas esclavas o con personas que lo habían sido. Además de eso, también los criminales también podrían ser convertidos en esclavos y terminaban en las minas o terminaban en las galeras. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento fueron también llamados o conocidos como esclavos, ¿no? A Abraham se le llamaba siervo, a Josué, a David, a Isaías, incluso Jesús también se le conoce como el siervo de Dios, ¿no? En este caso el término sí conlleva una idea diferente, no tanto de alguien que está siendo sometido a la fuerza, sino más bien tiene un tinte de nobleza, de privilegio, de honorabilidad, porque ser siervo de Dios es honorable. Ahora bien, como la esclavitud era una parte de la cultura, Jesús también dijo parábolas que tenían que ver con esclavos y con sus dueños. Además, el Señor Jesucristo enseñó que el mayor en el reino tendría que convertirse en el siervo de todos. Esta idea era algo que realmente chocaba con la cultura de la época, ¿no? Para un judío, para un romano era impensable esta idea, convertirse en un esclavo de otra persona. Pero como el reino de Jesús no es de este mundo, pues los valores de este mundo pues no tienen importancia en el cielo. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, la palabra siervo, esclavo o sirviente se aplican metafóricamente a alguien que es devoto absoluto de Jesús. Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro y Judas, el hermano de Jesús, se describen a sí mismos y empiezan sus cartas diciendo siervo de Jesucristo, ¿no? O esclavo de Cristo, que también se puede traducir así. Entonces, los creyentes de hoy aún deben considerarse, nosotros debemos considerarnos como siervos, ¿no? Como esclavos de Cristo,
porque Él es nuestro Señor y nuestra lealtad le pertenece a Él. Entonces, como siervos, renunciamos a otros amos y nos entregamos completamente a Él. Entonces, ser un siervo de Cristo no es una faena, es un privilegio, es una bendición. Además, Él nos enseña que esta carga es ligera. Y también tenemos una promesa en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No? Entonces, así a grosso modo, recordamos un poco el concepto de lo que estamos estudiando y seguiremos estudiando, que es un siervo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser siervos para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. En este caso, en este capítulo del libro que estamos estudiando, él se basa en un texto principal que realmente puede resumir la esencia de lo que es ser siervo. Y ese siervo que le da la gloria absoluta a Dios. Y está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Lo tenemos allí. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues este texto realmente resume completamente cuál es la actitud de un siervo que vive para la gloria de Dios. Este pasaje pues tiene una gran profundidad teológica. Muchos académicos piensan que esto es el centro de la carta de Filipenses, incluso es el centro de lo que Jesús hizo por nosotros, de la redención, de nuestra redención. Porque a Jesús le costó el descenso al mundo, ¿no? Él tuvo que descender al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria. Le costó la humillación para nuestra glorificación y la muerte para darnos vida, ¿no? El dador de la vida perdió la suya. El inocente murió por el culpable. El juez tomó el puesto del acusado. El santo fue hecho maldición. El rey que se viste de gloria fue desnudado en una cruz. El Señor fue convertido en siervo, ¿no? Todo esto implica el hecho de haberse humillado a sí mismo, hacerse hombre, hacerse siervo y tener una muerte en la cruz. El Dios eterno, que no puede ser contenido por los cielos y que existe por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Entra a un mundo temporal para compartir la humanidad con el hombre, ¿no? Aquel de quien Job decía que ni los cielos son puros delante de sus ojos, tiene ahora que vivir en medio de los hombres que son altamente pecadores. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Con todo el poder del universo a su disposición, Él se deja clavar en un madero. Con una autoridad que aún los vientos le obedecen, se somete a la autoridad corrupta de los hombres. Con los privilegios de su divinidad, Él se vacía de ellos y no los reclama, no los toma en momentos difíciles de su vida. Con todo el conocimiento del corazón de los hombres, Él le confía la misión a 12 hombres que no son confiables, que lo van a negar en el final de su vida. ¿Y todo esto por qué? Porque Él vivió como un siervo para glorificar a su Padre y así cumplir la misión, ¿no? Todo esto es lo que encierra ese texto de Filipenses, ¿no? Todo lo que conlleva que Cristo se haya hecho hombre y todo lo que padeció y todo lo que hizo para cumplir esa misión. Entonces, cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, allí mostró el verdadero espíritu de siervo. Un siervo para su gloria no vive para sí mismo. Sabe que su voluntad, sus planes, sus propósitos pertenecen a su amo. Y esto es lo más importante, pero es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta vivir cada día. Ese nivel de sometimiento al Señor. Y si aquí alguien quiere compartir algo,
decir alguna experiencia, o decir, mira, yo es que eso a mí no se me hace tan difícil. Si alguien lo puede decir, que venga para acá y me quiero hacer una foto con esa persona y decir solo a la gente. Conozco a alguien al que no le cuesta someterse al Señor. Ahora bien, ¿por qué Pablo escoge algo tan teológico, tan profundo, para introducirlo en una carta que es conocida como la Carta del Gozo? ¿No? Porque se le conoce comúnmente a la Carta de Filipenses, ¿no? Continuamente el apóstol Pablo, desde la cárcel, anima a los creyentes que están siendo presionados y perseguidos en esa época a que tengan gozo, a que vivan con alegría. Lo dice alguien que está desde la cárcel, ¿no? Y por eso esta carta se le conoce como la Carta del Gozo. ¿Por qué? ¿Por qué no meterla o incluirla en Romanos, que tiene una gran carga teológica, o en la Carta a los Hebreos, que también tiene ese nivel, ¿no? Bueno, creemos que Pablo utiliza este texto precisamente por el contexto de la carta. Cuando tú lees toda la carta y analizas el contexto, entonces esos pequeños textos ya van teniendo un sentido, un propósito y un porqué. Es la manera en la que nosotros debemos estudiar la Escritura. No utilizar solo pequeños textos, sino que en el contexto entendemos la razón o el porqué. Precisamente, aquí lo que ocurre es que a Pablo le llegan noticias de que está habiendo ciertos enfrentamientos en la iglesia de Filipos, y entonces él quiere enseñar a través de unos textos cómo debe ser el comportamiento de aquel que se considera siervo de Cristo. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas a la causa del Evangelio, junto con Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, al enterarse de este conflicto con estas dos hermanas, Pablo entonces quiere presentar a Cristo como ese ejemplo a seguir, como ese ejemplo a imitar, con ese estilo de vida, con ese modelo de servicio, con esa manera de convivir que tuvo Jesús. Y por eso se explica por qué Pablo introduce este texto y por qué además empieza el capítulo 2 de esta manera, como leemos allí. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, aquí podemos ver características que ya van desglosando lo que debería ser la actitud de aquel que quiere vivir como siervo del Señor. Un siervo que le dé la gloria al Señor. Entonces Pablo ya va desarrollando este tema y dice, primero hay que ser de un mismo sentir, y esto requiere humildad. Hay que tener un mismo amor. Esto requiere que cada uno tengamos una comunión íntima con Dios. Hay que ser de un mismo espíritu. Esto requiere madurez espiritual. Hay que tener un mismo propósito. Esto requiere sumisión a la voluntad del Señor, que va a ser siempre la misma y única para la iglesia. Esto es lo que Pablo entiende como la fórmula para sellar cualquier grieta que se pueda formar en la iglesia. Pero ¿cómo lo logramos? ¿No? Porque en teoría y en papel es fácil, ¿no? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ser de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu, de un mismo propósito? Pues la respuesta a esto está justo en el capítulo que es el centro de la carta de Filipenses, en esa autohumillación de Jesucristo, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despoja de su privilegio de Dios, de gloria, de estar allí con los ángeles, y decide voluntariamente humillarse y convertirse en un ser humano, bajar a la tierra, despojarse de todo, e incluso hacerse esclavo, hacerse siervo para morir en una cruz, ¿no?
Este sentir o este pensamiento es lo que Pablo enseña como la ruta para ser un siervo para la gloria de Dios, para su gloria y no para la nuestra, ya que nuestro ego a veces es mucho más fuerte que nuestra voluntad o la voluntad de Dios, y por eso Dios tiene que trabajar mucho en nosotros. Una vez un misionero en el campo estaba en unas montañas y observó cómo dos cabras se encontraban en un camino muy estrecho que tenía a su lado un precipicio. Dos cabras de esas de montaña con esos cuernos así fuertes. Y se encuentran las dos cabras en ese camino y claro, no había forma ni de volver para atrás y lo único que había que hacer era seguir hacia adelante. Lo que él esperaba es que ahí hubiese un combate. Normalmente cuando las cabras allí se enfrentan. Sin embargo, él observa que una de las cabras en un momento dado se agacha, se dobla las patas y la otra le brinca por encima y cada una sigue su camino, ¿no? Así que la propia naturaleza ahí fue sabia porque seguramente las dos hubiesen caído por el precipicio si se enfrentan, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de lo que implica tener esta correcta actitud, ¿no? Cuando nos consideramos o consideramos al otro superior a nosotros. Lamentablemente, pues con poca frecuencia tenemos esta actitud y a veces preferimos más bien el enfrentamiento, ¿no? Ahí a ver quién tiene el ego más fuerte, ¿no? A veces preferimos chocar, ¿no? Entonces Pablo, como conoce lo rebelde del corazón del ser humano y sabiendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipo con estos enfrentamientos, entonces les escribe ese texto central de Filipenses. El ejemplo está en Cristo. Si Él se pudo despojar y lo hizo por nosotros, ese es el ejemplo que debemos seguir, ¿no? El Dios creador deja de lado todos sus privilegios para dar la vida por rebeldes que necesitaban convertirse en verdaderos adoradores, ¿no? Un líder en el mundo o incluso en la propia iglesia del Señor puede usar sus privilegios a veces para promoverse a sí mismo. Sin embargo, el siervo usa sus privilegios para hacer avanzar el reino de Cristo. Por eso Jesús es nuestro supremo ejemplo, porque nadie como Él supo manejar todos esos privilegios que Él tenía, ¿no? Como Dios, ¿no? Nadie supo manejar ese poder que tenía, esa posición, esa autoridad y ese conocimiento de los demás como el Señor. Por eso es el ejemplo a seguir. Entonces, la siguiente diapositiva. Como esta es la actitud correcta, si queremos glorificar al Señor, entonces antes de emprender una misión con Dios, Él tiene que formar en nosotros una actitud de siervo. Es decir, ser antes de hacer, que es un hilo central en el estudio que estamos haciendo en este libro, ¿no? O lo importante de ser antes de querer hacer. Y quiero hablar de un ejemplo, el ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés vivió más de 100 años, 120 si no me equivoco. Y Moisés, los primeros 40 años, ¿no? Él estuvo en Egipto, como príncipe de Egipto, recibiendo la mejor educación de la época, aprendiendo que él tenía autoridad sobre los demás, que él era diferente, que estaba por encima, que debían obedecer sus órdenes como príncipe de una gran nación tan poderosa como era Egipto. Él aprendió todo, recibió lo mejor, vivía en lo mejor, comía de lo mejor, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, a la princesa Leonor, ¿no? Ella se está preparando en todo para que en un futuro ella pueda ser la reina en España. ¿Qué pasa? Que esto al final hace que el ego también crezca, la actitud prepotente también crezca. Y aunque Moisés tuvo un llamamiento y tenía una misión, que era dirigir al pueblo hacia la libertad, llevarlas al desierto para que se formase como nación, el problema es que Moisés tenía el llamamiento, pero todavía no estaba preparado. No tenía una actitud correcta. No era. ¿Y qué sucedió? Cuando él empezó a entender que esa era su misión, cuando vio una injusticia, ¿qué fue lo primero que hizo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué? Asesinó a un egipcio, ¿no? Eso fue lo primero que hizo, ante la primera injusticia. Ahora, tú imagínate si con esa actitud de inicio él sale con el pueblo hebreo al desierto, con lo difícil que es el pueblo hebreo en ese tiempo, ¿qué hubiese pasado? ¿A cuántos hubiese matado?
o los mata a todos, o él se lanza por un precipicio, o los deja tirados en el desierto. Es decir, no estaba preparado, necesitaba ser para que entonces pudiese hacer correctamente lo que Dios le pedía. Entonces, los primeros 40 años, Moisés aprendió a ser alguien. Y ese alguien era una persona con autoridad, con poder, con sangre azul, que estaba por encima del resto. Y que podía hacer su voluntad cualquiera que sea. Entonces Dios lo saca de ese lugar y lo lleva al desierto. Él tiene que huir. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué hace Moisés allí? A ver si alguien se acuerda. No, antes de eso, pastorear. Él se ponía a pastorear ovejas, un oficio no muy bien visto en esa época. De estar ahí con los reyes, pasa al desierto, a la incomodidad, a no tener lo que él quiere y además a pastorear unas ovejas que ni siquiera eran suyas, porque eran de su suegro. Entonces Dios allí le está enseñando a Moisés en esos 40 años a ser nadie, porque allí no lo veía nadie. Ahí ya no podía ejercer esa autoridad que ejercía con los egipcios. Y entonces es cuando se le presenta en la zarza, cuando está preparado, y Dios lo llama. Y durante esos 40 años que él está dirigiendo al pueblo, entonces Dios le está enseñando otra cosa. Le está enseñando cómo él puede hacer de un nadie alguien, pero alguien diferente. La Biblia dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Y empezó matando a un egipcio. Así que Dios había hecho un cambio en su vida y termina convirtiéndose en el líder más importante de la historia de Israel. Entonces ahí vemos cómo lo importante de ser antes de hacer para que realmente podamos darle la gloria al Señor, la gloria a Dios. Los discípulos de Cristo también pasaron por ese proceso. No sé si os acordáis, la siguiente diapositiva, porque claro, a nosotros nos gusta tener el control de las cosas, nos gusta controlar, tener que todo que esté bien centrado, ¿no? En Marcos 9:38 dice que Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí, pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Entonces aquí vemos que los discípulos se enfadan porque no están con ellos, porque no les siguen a ellos, porque no hacen las cosas como a ellos creen que deben hacer y porque no están siguiendo a su maestro. Y Jesús les dice: no, déjalos. Si no están contra nosotros, entonces están por nosotros. Estos discípulos pues también tenían el mismo síndrome, ¿no?, que tenemos nosotros de querer controlar las cosas, ¿no?, a las personas para que se muevan y hagan las cosas como nosotros queremos las deben hacer, ¿no? A veces nos creemos dueños del ministerio, pero el ministerio solo le pertenece a Dios. Y el ministerio nos lo da Dios para llenar las necesidades de los demás, no las nuestras, ¿no? Y a veces se nos olvida. Cuando nosotros estamos en el ministerio, sea cual sea, y nosotros pensamos que eso es mi parcela, mi lugar, donde yo voy a hacer y deshacer como quiero, porque es mío, entonces ahí yo estoy perdiendo el enfoque de que eso es para la gloria de Dios, no para satisfacer mi ego. Ustedes imagínense que a mí, que me gusta hablar, que me gusta enseñar, me gusta predicar, pues como a mí me gusta, pues yo entonces voy a estar 2 horas hablando y predicando. Por muy interesante que pueda ser lo que esté diciendo, llega un momento en que la audiencia pierde ya la noción y se cansa. Entonces ya yo no estoy pensando realmente en bendecir a la iglesia, yo solo estoy pensando en llenar mi ego, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier ministerio, ¿no? Entonces, el ministerio nos lo da el Señor para llenar la necesidad de la iglesia. Lo mismo ocurre con la música, con los grupos de alabanza, ¿no? Si yo digo: no, yo solo voy a cantar lo que a mí me gusta, porque me siento cómodo, porque se me da bien, porque a mí me gusta, y me olvido de todo el resto, pues no estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en mí, en lo que a mí me gusta. Y eso se da para todos los ministerios, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida, como dice Romanos, que todo es de Él, por Él y para Él. Y para Él, ¿no? En otra ocasión incluso, no sé si os acordáis, los discípulos entran a una aldea a predicar, pero no los reciben. Y se enfadan. Y ¿qué le dicen a Jesús? No sé si alguno se acuerda. Sí, el que escribió luego la carta del amor. Dice en ese momento: Jesús, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma?
porque simplemente no les quisieron escuchar y no los recibieron. Imagínate, claro, ¿qué les dice Jesús? No sabéis de qué espíritu sois, porque eso no, yo no he venido a eso, ¿no? Entonces, claro, a veces nos podemos sentir así, ¿no? Cuando algo no nos sale bien, cuando alguien no nos cae bien, que bajara fuego del cielo. Yo digo, Señor, no lo mates, pero chamúscalo un poquito por lo menos, para que se espabile, ¿no? Pero no, pero fíjate cómo los discípulos tuvieron que pasar también por ese proceso y aprender que el reino de los cielos era muy diferente a lo que ellos tenían en mente, ¿no? Y justamente ese que pidió fuego del cielo fue el que escribió la carta del amor, las cartas de Juan. Sin embargo, Jesús, que se encarnó, siempre puso el foco en su Padre, reconociendo y afirmando que Él era mayor que todos, porque Él es nuestro ejemplo. Eso explica por qué Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1, ¿no? Entonces la atención de Jesús siempre estuvo sobre otros, sobre Dios Padre, sobre algún hambriento, sobre algún herido, como la mujer samaritana, sobre alguna prostituta, algún ciego, pero nunca sobre sí mismo. Él siempre cuidó que la gente lo quisiera tener a Él y no el mensaje que Él estaba transmitiendo, ¿no? Porque era un siervo para la gloria de su Padre. ¿Qué hora es? Todavía tengo tiempo. ¿Algo que añadir? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que corregir? Bueno, cuando nosotros vemos el texto, cómo empieza, dice, haya pues en vosotros, la forma de conjugar esta pequeña oración, que está en tiempo presente, de modo imperativo y en voz activa, también nos enseña algo. El tiempo presente significa que Pablo nos está llamando a tener una actitud que sea continua, no algo intermitente, no algo que hoy lo quiero hacer y ya mañana lo quiero dejar de hacer, ¿no? Sino de manera, tiene que convertirse en un estilo de vida. Cuidado. Es decir, él no está hablando como en el pasado o como para un futuro, sino en tiempo presente. Haya, pues, en vosotros. Por lo tanto, tiene que convertirse en un estilo de vida. Por eso digo que es lo más difícil, porque vivir esto todos los días requiere un sacrificio muy grande por nuestra parte, ¿no? de sometimiento al Señor. La voz activa del verbo apunta a que se trata de esa decisión personal que requiere un acto de voluntad. Necesitamos decidir contra los deseos de la carne para complacer a Dios y no esperar a que tengamos el deseo de hacerlo, porque eso nunca va a llegar. Es una decisión diaria. Y para completar esta idea, la forma verbal en el modo imperativo implica que Pablo no nos está dando una sugerencia, no nos está dando una opinión, sino que nos está dando una orden con esa autoridad apostólica que él tiene de qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Es una orden, ¿no? Es la actitud que debemos tener como la de Cristo. Entonces los siervos para su gloria tienen una sola preocupación. ¿De qué manera lo que hago va a reflejar el carácter de aquel a quien amo? ¿No? Cuando esto no ocurre, pues entonces Dios tiene que despojarnos de muchas cosas en nuestra vida, actitudes. Y esto va en contra de lo que mostró Jesucristo, que Él voluntariamente se humilló para poder cumplir la misión. Esta actitud de Cristo hace referencia a renuncia, a entrega, algo que cuesta, y a una voluntad para descender. Porque para el ser humano ir hacia arriba es lo mejor. Todos queremos ir hacia arriba, queremos crecer, subir. Pero Jesús bajó. Y Él bajó para que pudiésemos ascender al cielo. Por eso en nuestra sociedad la idea de ir hacia abajo es rechazada, incluso es indigna. Para una persona que tiene un cargo y luego se la cambian por algo inferior es como una ofensa. Pero Jesús entendió que la manera de glorificar a su Padre era descendiendo para rescatar a la humanidad y así reflejar esa gloria y esa gracia de nuestro Dios.
Entonces Cristo tomó la forma de siervo, sí, esa misma. Tomó la forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. Significa entonces que cuando Él deja el cielo, lo hace para encarnarse, pero al hacerlo no solo se hace hombre, sino que se hace siervo. Jesús se pudo haber encarnado como cabeza del Imperio Romano, pero no lo hizo. Pudo haberse encarnado llegando a Atenas, que era la capital cultural de la época. Pudo haberse encarnado en Roma, que era la capital del poder del imperio. Incluso Jerusalén, que era la capital cosmopolita de Israel, sino que lo hizo en Belén, en una pequeñita aldea. De estar en compañía de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, pasó a estar en compañía de unos animales en el pesebre, de algunos pastores campesinos. Y esto lo que nos quiere decir, además de mucho de lo que pueda darse, es que un verdadero siervo no necesita personas sumamente importantes a su lado para tener un significado. Un siervo para la gloria de Dios está satisfecho en Dios. Está satisfecho en Dios. Es verdad que cuando Dios nos bendice en el ministerio, podemos llegar a conocer a gente muy importante, ¿no? Pero ese no es el fin o lo que nos motiva, ¿no?, a servir al Señor, sino que es la satisfacción en Dios. Por eso a mí me preocupa cuando un hermano me dice que en la iglesia no está bien porque las sillas no son cómodas, o porque pasa frío, o pasa calor, o porque los músicos no tocan lo que a él le gusta, o porque el predicador tarda mucho, o no es de su agrado. Empieza a poner sus ojos en factores secundarios o incluso terciarios, porque nosotros venimos a la iglesia no para estar cómodos, venimos para adorar al Señor, venimos a ser alimentados de la palabra del Señor, a alabar al Señor, ya sea con un gran grupo de música como el que tenemos, para la gloria de Dios, o a capela si no tuviésemos músicos, ¿no? O unos bancos de madera que antes los había, ¿no? O como en algunos otros lugares del mundo que no tienen nada y que debajo de un árbol, porque es lo que da sombra, allí se congregan para alabar al Señor. Entonces, a mí me preocupa cuando hay alguien que empieza a fijar sus ojos en eso y no en lo realmente importante, porque lo que nos debe satisfacer es Dios, no tanto lo que podamos conseguir aparte. Los factores que tienen su lugar, porque hay que dar gracias a Dios de tener sillas cómodas, porque no son incómodas. Tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, tenemos un gran equipo de música, tenemos un grupo de predicadores excelentes, un gran pastor en la iglesia. Tenemos muchas bendiciones aquí en este lugar, pero eso no es lo que a mí me motiva a venir aquí. Yo debo siempre pensar que vengo a adorar al Señor y dar gracias por lo que tengo. Y si no lo tuviese, también daría gloria al Señor. Entonces, un siervo para su gloria se satisface en Dios y piensa en cómo agradar a su Dios. Imita a su maestro y lo que le enseña. Entonces, el último texto, lo último para ya terminar y luego tener un tiempo de preguntas o de poder compartir en grupos. ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo? Para poder ser, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y así es como podemos darle la gloria al Señor, la gloria a Él. Si no es así, lo único que estamos haciendo es alimentar nuestro ego, engrandecernos y no estamos bendiciendo a la iglesia, no estamos honrando al Señor. Bueno, preguntas, comentarios, cosas que añadir, testimonios. Así ya dejo de hablar tanto. María Ángeles. ¿Cómo se pusieron de acuerdo las cabras para ver quién se tiraba al suelo? Bueno, eso lo leí de un testimonio, es decir, de un misionero, es decir, que no es una anécdota de una historia. No, pero que sí, que ahí vemos, porque normalmente lo que vemos de las cabras es que se enfrentan, porque tienen esa naturaleza, ¿no?, de agresiva, ¿no? Y sin embargo, fue algo muy curioso que la propia naturaleza pues, nos enseña, ¿no?, que dos grandes criaturas fuertes pueden también llegar a ponerse de acuerdo, ¿no? Y una bajarse y la otra pasar por encima, y no creerse que el que pasó por encima es mejor o tiene más que el que se agachó, ¿no? ¿Qué más?
¿Comentarios? ¿Cosas que añadir? ¿Cosas que quitar? Sí. Sí, podemos llegar a pensar que somos mejores que los demás, porque nuestra vida, por lo menos en apariencia, ¿no? No tiene esos problemas, ¿no?, que tiene mucha gente. Entonces, somos alcohólicos, adúlteros, yo qué sé, ladrones, mentirosos, y creernos mejor que los demás, cuando lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. Porque si no fuera por Cristo, estaríamos así o peor. Ujú. Exacto. Exactamente. Exacto. Sí. ¿Qué más? ¿A qué hora terminamos? 12, 12, ¿no? Sé que todavía tenemos un buen tiempo. Aquí entra el pecado de, yo creo que es el pecado más grande que puede tener el hombre, es el orgullo. El orgullo, el ser más inteligente, más fuerte, más de todo, más que nadie. Uno de Saúl. Empezó por abajo, luego el orgullo, la cabeza y hasta luego perseguía, mataba, de todo. Y el pecado que tenía en su corazón era el orgullo. Sí, sí, bueno, es lo opuesto a la humildad, ¿no?, que fue lo que mostró Cristo al despojarse de todo lo que tenía, ¿no? Y es lo que nos pide a nosotros, ser humildes. Sí. Ujú. Exacto. Sí, sí, exacto. Sí, porque además, si nos va bien es por gracia de Dios, es por su gracia. Siempre todo va a ser por Él, no es por nuestras capacidades. Es verdad que a veces podemos avanzar simplemente por nuestra fuerza, por nuestro carisma, por nuestros conocimientos, incluso hasta por la belleza física, que muchos se fijan en eso, pero eso al final no va a terminar dando un fruto real. Eso es todo espejismo y al final se desarma, ¿no? Como dice Pablo, ¿no?, que llegará un momento ahí cuando estemos delante del Señor que Él va a probar todas las obras que hemos hecho por fuego. Y la paja y la hojarasca, solo lo que se hizo realmente en el Señor es lo que va a perdurar, ¿no?, por muy grande que parezca a los ojos de los hombres. Entonces, si el Señor nos bendice, que eso no sea nuestra perdición, ¿no?, que el orgullo no nos lleve a pensar que es por nosotros, porque además los que han pensado así han terminado muy humillados por el Señor. Los que han pensado que ha sido por su poder, por su gloria, por su capacidad, han terminado muy humillados por el Señor, por amor al Señor, porque el Señor nos ama, ¿no? Sí, a ver, todo tiene un equilibrio, ¿no? Nosotros somos mansos, pero no mensos. Es decir, que también nosotros tenemos que tener un equilibrio a la hora de permitir o no ciertos comportamientos. Está claro que cuando la iglesia era perseguida, lo que el Señor nos enseña es que huían.
vete para allá, vete al desierto y no bajes, o sube a la azotea y no bajes. Y los discípulos huían de un pueblo a otro. Es decir, que hay momentos donde toca huir y hay momentos donde toca pararse de frente y enfrentarse y confrontar las cosas, ¿no? Y además hay unos parámetros que el Señor nos da, ¿no? Nos enojemos, pero sin pecar, ¿no? Es decir, que podemos hacer cosas, pero dentro de los parámetros que el Señor nos da, ¿no? Y por supuesto, si nos dejamos de todo, pues al final terminaríamos reventados, claro. Todo tiene un equilibrio. Pero bueno, la humildad al final también ayuda a mucha gente a recapacitar. Cuando ven a ese Cristo en nuestras vidas, hay mucha gente que piensa en el Evangelio de otra manera, ¿no? Más que responder o reaccionar malamente a las primeras, ¿no? Pero bueno, yo pienso que todo eso es estando en comunión con el Señor, que es el que nos puede dar esa capacidad de poder, como hizo la cabra, agacharse, porque habrá momentos, yo lo he dicho, ¿no? Hay unos dichos que dicen que hay momentos donde callar es de cobardes y otros momentos donde callar es de sabios. Saber la diferencia, pues nos la dará el Señor en cada momento de nuestra vida. Sí, para eso también tenemos el texto del cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo y hay miembros que son más honrosos que otros, pero somos parte de un cuerpo, ¿no? Y la mano no le puede decir al pie, no te necesito, o esta parte no le puede decir, no te necesito, ¿no? Todos nos necesitamos y todos unidos, pues hace que el cuerpo funcione y avance, ¿no? De la misma manera, ¿no? Es lo que necesitamos en el Señor, tener esa humildad para ver a nuestro hermano como un igual delante del Señor y no menospreciar lo que Él puede aportar a la iglesia, ¿no? Y si es nuevo hermanito y no tiene mucho conocimiento, pues que eso para él no signifique que se sienta menos, ¿no? Es hacer sentir a hermanos como de segunda clase porque no tienen experiencia, no tienen conocimiento o lo que sea, ¿no? Sino que llegar a tener esa capacidad en el Señor de poder amarnos, valorarnos y poder estar juntos y hacernos notar que nos necesitamos, que no hay nadie que sobre realmente en la iglesia, ¿no? ¿No? ¿Qué más?
Ya nos quedan 5 minutos. Ujú. Sí. Sí. Bueno, y si pasan cosas, pues también el Señor nos da humildad para perdonarnos, ¿no? Sí. Hace tiempo, muchos años ya, no sé si conoceréis al hermano Fernando Marchoni, pues oí una predicación que era que tenemos que ocupar la gloria del segundo lugar. Y como ejemplo, Juan Bautista podía ser el primero, pero entonces él fue más bajo que Jesús. O sea, que estuvo dispuesto a ocupar la gloria del segundo lugar. Y entonces, pues, una aplicación para nosotros es que muchas veces queremos ocupar el primer lugar en vez del segundo o tercero o cuarto o quinto. Y esa imagen se me quedó en la cabeza, la gloria del segundo lugar. Bernabé, Pablo también, Bernabé, que era de los primeros de la iglesia, os podía haber dicho a Pablo, tú fuera de aquí, que primero soy yo. Y también dejó a Pablo de tener la gloria del primer lugar. O sea que él ocupó el segundo lugar. Sí. Bueno, no olvidemos que en el mundo pues, hay mucha influencia, ¿no? de los valores del mundo, ¿no? Y es por lo que tenemos que luchar también, ¿no? Evitar ese protagonismo que el mundo te exige, ¿no? O enseña, el ser el primero, el más valioso, y hacer lo que sea por estar allí, ¿no? Eso es contra lo que luchamos también nosotros, también dentro de la iglesia. Esto no se dé también dentro de nosotros. Hay una anécdota, que esto sí es un invento, es una historia simplemente. Ya con esto ya quiero ir terminando. Hay un pastor, excelente predicador internacional, que gana muchas almas para el Señor. Y el hombre fallece, se va con el Señor, y al mismo tiempo fallece un hermanito que es el de mantenimiento en la iglesia. Cuando van al cielo, los ángeles los reciben y cogen a este hermanito que era el de mantenimiento y le dicen, mira, te vamos a llevar a tu morada celestial. Buah, lo llevan allí, pedazo de palacete, piscina, cancha de tenis, no sé qué, saunas, tal, de todo. Y el hombre, gracias, nunca en mi vida hubiese pensado tener esto, solo en el cielo. Claro, el predicador dirá, buah, pensaba, ¿no? Si a este que solo era el de mantenimiento le dan esto, a mí me tienen que dar un castillo, no sé. Y cogen al hombre y lo van llevando y le dicen, esta es tu casa, una casa como parecida a la del otro. Y el señor se queja y dice, yo no puede ser, si yo era un predicador internacional, yo ganaba almas para el Señor, viajé, conocí montones de países, ¿cómo me vas a dar lo mismo que le diste a este señor? Mira, muy sencillo, porque cuando tú te ibas a predicar, este señor, este hermano en Cristo, pues se encerraba en su cuarto y ahí se ponía a orar por ti, para que te fuese bien en los mensajes, en la predicación. Y gracias a estas oraciones también tú has tenido tu éxito, ¿no? Entonces, claro, a veces pensamos que lo que se ve, ¿no? Tiene más que aquello que no se ve. Y como decía bien el hermano, ser agradecidos aunque estemos en un segundo, tercero o cuarto puesto, porque parece que no se ve y no es importante. Pero para el Señor todo tiene su importancia, ¿no? Y si lo hacemos para su gloria, el Señor nos dará la recompensa. Sea una cosa o sea la otra. Sea la otra, ¿no? Muy bien, si no hay ningún... Tana. La cuestión de ser siervo, de ser inferior a otros, es contra la naturaleza. Es contra la natura, contra la naturaleza. El ser humano quiere sobrevivir, quiere destacar para perpetuar la especie, para alcanzar, para tener acceso a alimentos, desde lo más básico, desde el punto de vista biológico, ¿no? O evolucionista, diría. Entonces, esta enseñanza es contra nuestra propia naturaleza. ¿Pero qué naturaleza? Es la naturaleza caída.
que lo que nos invita es a supervivir sobresaliendo como más fuertes para no ser devorados, para no ser aniquilados por los más fuertes. ¿Entendéis? Entonces, este concepto de ser siervo es muy importante porque, aunque instintivamente parezca que es lo natural y por tanto, al ser lo natural, lo intrínseco, lo biológico, debe ser lo bueno, porque Dios ha hecho la naturaleza, tenemos que recordar que no es así, que es parte de la naturaleza caída. Y lo que Jesucristo nos recuerda, y lo que los apóstoles nos recuerdan, y lo que toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios que tenemos, es que el ser siervo es por la naturaleza gloriosa verdadera. Porque lo otro que nosotros vivimos y lo que socialmente se propaga y tenemos que luchar haciendo contracultura es eso. Es que el éxito, es que la fama, es que cuántos tweets me han dado, es que cuánto reconocimiento tengo, es que cuánto gano, es que cuánto no sé qué. Eso es lo natural socialmente, o incluso digo biológicamente, pero biológicamente de forma pecaminosa ahí. Por tanto, para nosotros es un reto permanente. Sí. Pues como dice Pablo, tenemos dos naturalezas. Hemos sido crucificados en Cristo y nuestra vieja naturaleza está ahí crucificada, pero luego Pablo mismamente es el que dice que mi viejo hombre sigue peleando contra mí, yo peleo contra mi viejo hombre. Por lo tanto, este concepto de ser siervo, de ser el último, de ser el pringao, de ser el que limpia los pies, de ser el que barre, es contra nuestra naturaleza. Pero la naturaleza que tenemos de Dios, la vida que tenemos en Cristo, es la que tenemos que alimentar para recordarnos todos estos conceptos, porque es la correcta. Sí. Aunque parezca que no. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Bueno, vamos a terminar. Me acabo de acordar de un chiste, eso sí lo quiero comentar, ¿no? También estaban en una iglesia y muere el pastor y muere un hermanito de la iglesia. Y los dos van al cielo. Y pasa lo mismo. Llaman a este hermanito y le dicen, te voy a llevar a tu morada celestial. ¡Wow! Una mansión preciosa, con jardines, con piscina, con todo. El hermano contentísimo. Llaman al pastor y lo van llevando hacia un barrio cada vez menos así y tal. Y cuando ven, hay una casita pequeñita ahí, con un cuarto de baño, como mucho y tal. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Yo era el pastor de la iglesia. Y este hermanito solo conducía un autobús, porque a mí me das esto y al otro le das aquello. Es que cuando tú predicabas, la gente se dormía. Pero cuando él conducía el autobús, conducía tan mal que la gente se ponía a orar, a recitar versículos, se arrepentían de sus pecados, hizo más que tú. Bueno, vamos a orar y así terminamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar aquí compartiendo tu palabra, compartiendo experiencias, Señor, y enriqueciéndonos unos a otros con la sabiduría que nos das a todos, Señor. Amado Dios, es cierto que nos cuesta muchísimo someternos día a día a ti. Hay momentos más fáciles, hay otros momentos no tan fáciles, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengamos esa actitud siempre que tuvo Cristo Jesús, que no tuvo ningún problema en despojarse de todo, Señor, para cumplir su misión por amor a nosotros. Que de igual manera nosotros, Señor, en todo tiempo podamos rechazar, Señor, nuestro ego, rechazar, Señor, cualquier cosa que tú nos has dado que es de bendición como algo, como una excusa para estar por encima de. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, ayúdanos a servirte para tu gloria. Sigue moldeando nuestros caracteres, sigue transformando nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros, Señor, y ayúdanos a ser de bendición para otros, de edificación para tu iglesia, Señor, de sal y luz para esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, dando gracias. Amén.